¿Cómo están, amigos? El día de hoy aquí estamos nuevamente regresando a nuestro programa Confabulando. Así es, a través de la plataforma de Puerto Cultural Chalaco y de TVL Perú. Así es, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer la presentación. Claro, presentación de un libro. De un libro. Muy importante. Muy Yo importante. creo que marcar época dentro de la poesía. Lo van a remarcar seguramente los comentaristas. Así es, el día de hoy entonces estamos presentando aquí en nuestro programa, en nuestro set, está presentándose el libro Infierno Iluminado del escritor, del poeta Guillermo Gutiérrez. Así es, y entre los invitados a comentar el libro está Raúl Jurado, Gonzalo Portals, Bruno Buendía, Rodolfo Milla. Bien, entonces antes de dar paso a ellos para que empiece con esta interesante presentación, queríamos dar un saludo a Santiago Rizzo por los 30 años de su Mamalia, 30 aniversario de su Mamalia, Comunicación y Cultura. Y también saludar, por supuesto, a nuestro amigo Carlos Zúñiga Segura por su Manzana Mordida. Justamente esta edición está dedicada al 30 aniversario de Mamalia. Y se han hecho actividades que en la otra semana estaremos contándoles. Así es, entonces sin nada más que agregar, los dejamos a ustedes aquí con nuestros invitados, con la presentación del libro Infierno Iluminado, y estoy seguro que a ustedes les va a gustar. Y les va a interesar también. Y les va a interesar porque sí, este libro va a marcar polémico, época y muy polémico. Bien, los dejamos entonces con ellos. Bien, muy buenas tardes. Una alegría estar aquí con los amigos en la mesa, con Guillermo Gutiérrez y con Gonzalo Portals, para presentar el día de hoy un libro muy importante de mi lectura, que se llama Infierno Iluminado. Posiblemente el título ya sea un oxímoron, juega un poco la posibilidad de ver este infierno como algo lleno de luz, pero una luz que se mueve dentro de lo tanático y dentro de la significación del dolor, ¿no? Aparte de esto, las referencias intertextuales que va marcando cada poema te va llevando a construir todo un universo de palabras realmente complejas que no necesitan, creo, 2 o 3 lecturas, ¿no? Si bien el libro está compuesto solamente por 4 extensos poemas, cada poema tiene un estilo diametralmente opuesto uno de otro, ¿no? Es decir, cada uno tiene una construcción discursiva realmente diferente una de otra. En el primer texto, por ejemplo, Apocalipsis en Belleza, asistimos a una especie de universo tanático donde a partir del silencio inicial del primer verso, que resbala y cae detrás del horizonte, esta va dando pie a la enumeración de un acto tan necesario y real como es la muerte, ¿no? En este caso siento que hay una especie de profecía incluso de mirar la muerte desde la óptica del desencanto, esta muerte que flota constantemente y además que es vista como un elemento de actualidad en la época que estamos viviendo, que es la época de pandemia, ¿no? Es decir, parece que el poeta hubiera prefigurado esta mirada de la muerte que filtra, que habla, que camina, que llena la psiquis, que se convierte en un baile y que ataca a todo el mundo, ¿no? Es decir, a niños, jóvenes, incluso la alusión de la palabra inglesa, esta parte, por ejemplo, donde dice, eres demasiado joven para morir, en inglés, copa pues esta idea de mirar este universo tanático en este primer poema, ¿no? Hay un verso, por ejemplo, dice, solo realmente morirán contagiados por esta realidad, sus nombres son borrados de las lápidas, ¿no? Es como si el verso cobrara mucha actualidad, a pesar de que el texto no haya sido concebida en la etapa de pandemia que hemos vivido nosotros estos 2 años, ¿no? El 20 y el 21. Entonces, el poema inicial, como le digo, es un poema bastante rítmico, además, que te va jalando verso a verso y te va llegando pues a la negación total en el último verso, donde dice que nunca existirá. Es decir, negar la muerte, pero también negar la vida, ¿no? Entonces todo el poema está construido en esa visión tanática, ¿no? El segundo texto
Dreamsville, ¿no? Traducida como la Villa de los Sueños, es justamente eso, ¿no? Es la utopía de construir un universo al revés, ¿no? Es como si el poema estuviera trabajando la idea de decir, bueno, todos los muertos resucitarán, ¿por qué? Porque estamos en esta Villa de los Sueños. O sea, es decir, hay una mirada al revés de las cosas, ¿no? Y me hace recordar algunas lecturas medievales que posiblemente también haya filtrado Guillermo en este texto, ¿no? Y donde se desenvuelve esta famosa Vía de los Sueños, donde también vuelve a aparecer la imagen de la muerte, ¿no? Mira el sueño de los que pronto morirán, ¿no? Es decir, como esa realidad certera de la que hablaba Sartre, ¿no? Lo único certero que tiene el hombre es la muerte. Entonces pareciera que es la afirmación de la propia vida, pero que también nos conduce a ese efecto de la muerte, ¿no? Bueno, hay bastante lirismo en este texto. Por ejemplo, en este verso, conocerás la poesía que brota de los ojos sonámbulos, ¿no? O sea, versos de ese tipo hay varios que podrían ser parte de la joyería verbal que elabora Gutiérrez en este texto, ¿no? A mí lo que me llama la atención como lector de este texto, a pesar que he leído el libro anterior también, La muerte de Raúl Romero, ¿no? Y luego leí una plaqueta que sacó en La Tortuga Ecuestre, siento que Guillermo Gutiérrez optimiza la palabra, cosa que no hacen muchos poetas de los años 80 para adelante, ¿no? Además, como dije, muestra una elegía enorme a lo largo de los 4 poemas, una elegía que se mueve entre la vida y la muerte, pero a la vez también el canto hacia todo el universo, ¿no? Y además la alusión también al universo andino, que también figura, porque en algún momento del texto aparece la palabra del Incarrí, por ejemplo, o aparece también Tupac Amaru, ¿no? Como una figura o Condorcanqui, como figuras relevantes, o la última parte, esta puta Pucacunca, ¿no? Que sería la... Pura Pucacunca, ¿no? con música de narcosis. Sí, pero ya en la traducción del quechua, puca es rojo y cunca es cuello, ¿no? O sea, la mujer del cuello rojo, la puta del cuello rojo. Blanco. ¿No? O cunca. Pucacunca, pues, como en la época de Tupac Amaru. Sí. Pero bueno, blanco. En fin. Entonces hay esta mirada en este texto de Dreamville, ¿no? Además, también he notado esta referencia musical que él tiene al aludir a muchos músicos de jazz, de blues, ¿no? Y la inserción incluso de algunos, la transcripción de algunas letras de algunas canciones, ¿no? Como las canciones de aquí lo tengo apuntado. Michael Franks. Claro, algunos poetas que están ahí, algunos Matt Bianco. Varios cantantes brasileños, cantantes estadounidenses, ¿no? Y los intérpretes que también juegan. Yo justo antes de venir escuchaba esta música y decía cómo podía él haber agolpado esa música de ese blues en el texto, ¿no? Es como si los poemas también se estuvieran construyendo en el mismo momento, ¿no? Sí, tengo la sospecha de que el poema ha sido escrito en el mismo momento que iba escuchando la música, agolpándose, y de ahí que se noten algunos quiebres en algunos versos, ¿no? Tienes razón. En el otro texto, el Evangelio del Buen Caballero Jesús recuerda un poco, pues, también, repito, esta alusión musical, ¿no? De Gaetano Veloso, de Eliane Elias, ¿no? Del Grupo Ambrosía, es decir, y lo que él hace, como él dice, canibaliza estos elementos musicales en el verso, ¿no? Y en el último texto, que es el que más me gusta, el Santo Evangelio de la puta Pucacunca, o la revelación de la flamígera de Simón Leib, hay todo un poema de historia, diría yo, ¿no? Es un poema de historia porque refiere posiblemente personajes de su lectura, ¿no? Como este personaje de Tim Rivich, un caballero que pierde su rango y título, y luego, ¿por qué? Porque ha matado 6 curas y ha dado de comer a unos niños que se morían de hambre, y a partir de eso desarrolla toda una historia hasta encontrarse con esta otra chica, que ha huido también de Argelia, ¿no? Y que tienen amoríos, y luego tienen una hija que es Simón, ¿no? Que es la que va a construir el poema finalmente, que se va a convertir también en un personaje muy importante en el texto, porque que es la que organiza finalmente la profecía de la llegada de Tupac Amaru, incluso en el texto, ¿no? Entonces yo creo que, para mi gusto, este último poema me ha gustado muchísimo, de sobremanera, porque tranquilamente puede ser visto incluso como
no como un cuento, sino como una mirada para ser filmada, ¿no? Ver un poema que puede ser tranquilamente hecha video, porque hay toda una historia que se construye ahí, ¿no? El hijo que aparece, los 7 velos, en fin. Y obviamente no dejo de mencionar también pues la libertad del lenguaje que tiene Gutiérrez en su texto, ¿no? Para algunos podría ser muchas palabras escatológicas, pero yo creo que están colocadas en el momento exacto de lo que tiene que decirse, ¿no? No hay más cosa iluminada que esas palabras colocadas en el lugar que le corresponde, ¿no? Creo que con este libro Guillermo Gutiérrez no solamente va a lograr un espacio importantísimo, que creo que lo tiene ya hace buen rato, desde la fundación de Cloaca, a pesar que ha habido una especie de negación hacia su persona, hay que decirlo así, ¿no? Porque al final de cuentas él se construye como un sujeto libre que ha venido haciendo su propia poesía sin mirar de repente al colectivo que guió sus primeros pasos, ¿no? Porque creo que él tiene una fuerza única en este texto, al igual que en el libro anterior que era La muerte de Raúl Romero, ¿no? Y en la plaqueta que leí de La tortuga ecuestre. Entonces, para terminar, yo diría que estamos frente a un poeta pues que va a dar mucho que hablar, ¿no? O sea, a pesar que los textos son bastante extensos, pero están bien sostenidos en el ritmo y se dejan leer. Se dejan leer y ayudan también a que el lector ingrese a una especie de mecanismo de búsqueda bibliográfica, búsqueda musical para poder entender mejor el texto, ¿no? Entonces, cosa que yo he venido haciendo, incluso he empezado a traducir algunas canciones al castellano en mi inglés pésimo que tengo, pero he tratado de entender por qué se coloca You Talking to Me, por ejemplo, ¿no? No, You Talking to Me es Taxi Driver. ¿Cómo puedo hablar, etcétera, ¿no? Es decir, hay cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, en fin, y creo que también hay una especie de ironía también en algunas cosas que él lanza, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir en torno al libro de Guillermo Gutiérrez, que espero camine y bueno, la gente que quiera leerlo lo adquiera, ¿no? Todos estos poemas forman parte de un ciclo que es una épica y al mismo tiempo es una mística esotérica y densa, y oculta y extraña. No se puede hablar de estas cosas con el tono tradicional de toda esta poesía patriotera, o de toda esta poesía pseudolírica, o de toda esta poesía que no apela directamente a llegar a la psiquis del lector, a llegar directamente a las entrañas de lo que forma las neuronas y el aparato neuronal del lector, sino simplemente la poesía peruana tenemos buenos versificadores, pero poetas tenemos muy pocos. Y lo que tenemos ahora, peor aún, es el tráfico de la vanguardia poética, que es peor aún porque un montón de compadres y comadres que se creen grandes radicales por escribir poemas supuestamente salvajes, radicales y todo, y con un recetario que ya está gastado en el tiempo del conde de Lautremont, que ya cumplió su ciclo. A mí me empatiza bastante el conde de Lautremont, pero yo no quisiera escribir como él, porque ya él cumplió su papel y yo tengo que seguir el mío propio. Entonces, todo empezó el 2002, conforme me he ido interesando poco a poco en el proceso de Tupac Amaru, pero no desde una perspectiva historicista o político, patriótica, sino desde una perspectiva ya más mística, esotérica y salvaje, porque todas las guerras que se han librado en el mundo no han sido solamente por culpa de la humanidad, han sido por culpa del estado de fuerzas internas, energías que están luchando entre sí por la posesión del alma humana. Y la posesión del alma humana es solamente un pequeño pedazo de todo el gran proceso terrorífico que las potencias y energías que rodean esta tierra están desarrollando. La tierra es solamente un pedazo de materia que vuela en el espacio del universo físico material. El Perú es solamente una zona de influencia que forma parte de todo ese pedazo, y la humanidad no es nada. La humanidad simplemente vive su vida, todos repetimos el mismo proceso. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos, y todos parecemos repetir el mismo proceso, los mismos problemas existenciales, los mismos problemas de juventud, los mismos problemas de adolescencia, los mismos problemas de niñez, y cuando somos viejos los mismos achaques, las mismas vainas, todos nos repetimos a todos.
Y lo único que queda al final, ¿qué cosa? Es el arte, porque por lo menos en el arte el humano trata de sobreencimarse a su mismidad y ser algo más, hacer algo más. Pero desgraciadamente, el micrófono no funciona. El arte, desgraciadamente el arte es lo único en lo que podemos nosotros tratar de supremizarnos por encima de nuestra mediocridad. Pero seguimos siendo mediocres. Por eso es que la cultura Me Too me parece la cosa más farsante, hipócrita de la tierra, porque nadie en la humanidad es bueno, ni es malo, simplemente somos lo que somos. Somos seres que estamos para lo que sea. No digo ni para el bien ni para el mal, porque esas son categorías que nos metieron oscuras, o que nos metió cierta filosofía. Somos como somos, somos como somos. A veces estar loco es una forma de reconocer nuestra verdadera identidad, de reconocer nuestra verdadera naturaleza. Entonces comencé pues a escribir textos al comienzo desvaídos, publiqué un libro que se llamó, me publicaron, mejor dicho, un libro y agradezco, que se llamó La muerte de Raúl Gomero, que ahora lo considero un libro solamente de aprendizaje, un ejercicio nada más, no le doy. El único que rescato, porque tiene mucho parentesco con el delirio deliberado, surreal y absurdo y confusionista que tiene el Evangelio del Buen Caballero Jesús, que es el Cagamucho, o el Grial del Poto, que trata de la historia de una comadre que se llama Carito Gross, que un día descubre que tiene como vecina de su cabeza, que al lado de su cabeza, en lugar de otra cabeza, como en las novelas de terror, tiene un poto. Entonces el poto la para con diarrea, y la para ensuciando con diarrea toda la cara, todo, y la comadre no sabe cómo deshacerse de la cabeza de poto que tiene ahí arriba. La cabeza de poto poco a poco va canibalizándola, vampirizándola, dominándola, y al final la cabeza original, la de Carito Gross, que se ha convertido en un inmenso poto, y es el poto el que adquiere la identidad, la conciencia y la capacidad de Carito Gross, y dejan de cagar, eso sí. Entonces, todos dirán, esto es un chiste, pero no se trata de un chiste, es simplemente el absurdo del mundo, la locura del mundo, que simplemente la aceptamos como es, no venimos con hipocresías. Cuando un talibán o los de ISIS decapitan un compadre, no se diferencian en nada pues de los grandes poderosos que nos amenazan con bombas atómicas, con guerras imperiales. La izquierda y la derecha son lo mismo al final, y lo estamos viendo en este país ahora, donde lo que tenemos es una tira ni siquiera de locos, sino de infelices imbéciles que se matan entre ellos. Por eso es que el propósito por eso es que, por ejemplo, a grandes pasos, les voy a contar el argumento de mi siguiente relato, que se llama La increíble y salvaje historia de Daudek, el narcotraficante espacial. Daudek es un compadre que ya llegó pues a los 60 años, ha sido escritor, no le ha ido muy bien, todos sus negocios en los que se han metido ha fracasado en la vida, vive en la selva, en Lamas para ser más exacto, porque ahí siempre todos son una tira de cojudos. Entonces el pata se manda pues, decide un día suicidarse. Como el pata le gusta la marihuana, se va fumando su último troncho, se piensa tirar al río y morir. Un día llega a la orilla del río y encuentra que ha descendido una nave extraterrestre y lo secuestran, lo abducen, hasta que lo observan, lo revisan. Para comenzar, el pata es más feo que la miércoles, pero lo que le sorprende más son los tronchos. Uno de los extraterrestres de casualidad le quita el troncho, lo fuma y ¡plum! Se pega un vuelo que ni el LSD, porque el metabolismo de la marihuana funciona diferente en ellos. Al toque, Daudek, que no es cojudo, dice, pucha, por acá la ligo. Y los patas, ¿dónde has encontrado esa maravilla? Le dicen los extraterrestres. El compadre, hasta que yo les puedo enseñar, pero a cambio ustedes me van a llevar a su mundo, porque acá esto es una porquería. De paso lo destruyen. Ya, perfecto.
baja la nave espacial nuevamente, recoge todita las sembradíos de marihuana, coca, todo lo que encuentra. Se va hasta donde su amigo el brujo, se lleva ayahuasca, se lleva todo y se embarcan en la nave espacial. Y se van de nuevo. Desde el espacio, ya. ¿Cuál es su condición? Destruyen la Tierra, pum, la destruyen, se acabó, listo, libres. Y se van a su planeta. En un año, Daudet, como es un astuto, no les dice el secreto de cómo sembrar marihuana, sembrar ayahuasca, sembrar coca, todo. Él tiene el secreto. A cambio de eso, se llena de plata, fortuna, dinero espacial, obviamente. Crea un gigantesco imperio intergaláctico mafioso, donde él controla todo y decide todo. Se pota como un empresario, no es un Pablo Escobar ni nada interespacial. Se pota como un empresario del narcotráfico espacial. Tiene que luchar contra grupos enemigos, contra grupos rivales, porque los narcotraficantes espaciales, por ejemplo, tienen métodos como, por ejemplo, desintegrar a su enemigo, o, por ejemplo, cambiar el sexo de sus enemigos, o, por ejemplo, llevarlos a otro tiempo, espacio temporal. Va a ser una novela de ciencia ficción fantástica donde iba a estar todo el delirio completo. Y el hecho de que muchos de los personajes tengan nombres de mucha gente que conozco, no es mera coincidencia, sino que simplemente para qué son los amigos, sino para hacer los protagonistas de aventuras que rebasen su triste existencia. Así que ese va a ser el asunto. Ahora, las canciones. ¿Por qué las canciones? Porque es una contradicción que en la indómita saga el misterio tremendo, toda la saga se denomina en general el ciclo poderoso, el ciclo tremendo, del poder tremendo, de la resistencia indígena, de acción violenta directa en el universo físico-material, usando armas físico-materiales para destruir, aniquilar, extirpar al invasor extranjero desde el año 1000, cuando llegaron los primeros vikingos, y antes, porque también llegaron japoneses, fenicios, griegos, troyanos, hasta extraterrestres llegaron, pero igualito se mancaron, pues, pero dejaron su gran herencia. Y entonces todo hasta 1808, donde se produce independencia criolla y se produce la aleación, donde el indio empieza a perder su identidad, empieza a perder su emergencia y su poder, hasta el punto de que ahora llegamos a un punto en que si tú no te blanqueas, eres un pobre diablo, un fracasado. Y el complejo de inferioridad ha funcionado de tal manera que le han metido el complejo de tal forma al cholo que lo han fregado psicológicamente. Todos ahora viven con el cuento del peruano emprendedor, y en realidad están negando su choledad. Acá adelante tengo a gente que ha negado su indianidad, quieren ser blancos o mestizos, pero no se consideran ya indios, quieren ser blancos, quieren ser criollos, y eso no es la solución. La solución es volver a la tierra original, a la tierra primordial, y eso es lo que el deseo íntimo de este relato, la desaparición de la civilización como tal como la conocemos, para que volvamos a la civilización primordial, a la civilización original, salvaje y tremenda, donde éramos terribles y vivíamos. Entonces ustedes dirán, ¿y qué hace la música internacional ahí? Muy simple. Esa música me llega mucho más. Si ustedes se dan cuenta, no hay rock, todo es pop y jazz. Porque esa música, de alguna manera, sacude más, llega más íntimamente, porque justamente la gente la subestima. Piensa que es música bonita, y no es bonita. Las letras, sobre todo las de Michael Franks, pueden llegar a ser muy crueles. Y en realidad, la música pop es el drama del hombre occidental que está cansado de su vida. Viven felices, lo han conquistado todo, se creen primer mundo, pero su vida es patética. Entonces, a través del grial de nuestro padre, el Incagui Topa Amaro, y la colla poderosa y tetonaza, Micaela Bastidas Puyucagua, lo que yo busco es crear profecía. Son textos totalmente, y aún no me considero satisfecho. Este libro es un proceso, todavía me falta bastante, porque lo que yo quiero es que encontrar las palabras precisas, la metáfora, la poesía,
el verso que no sea simplemente un verso que halague, sino un verso que destroce, que aniquile la psiquis del que lo lea, que lo mute, que lo haga mutar, que lo haga transformarse, que lo haga ser otro ser distinto. O sea, predico el terrorismo mental, el asesinato mental, el homicidio psíquico del ser humano vigente para la creación de otro ser humano tan distinto a nosotros como el Pithecanthropus del Homo sapiens. Además, para remate, el Homo sapiens se paraba tirando las neandertales y viceversa, así que ni siquiera están tan felices de que somos la raza elegida. Pero la cuestión es llegar a una mutación total. La poesía debe ser eso, mutación. Tantos movimientos que supuestamente contraculturales, radicales, que al final han terminado siendo diversión de los pitucos que buscan emociones fuertes. Yo no busco eso. Yo lo que busco es herir, destruir, aniquilar y salvajizar la mente del que lo lea. Por eso es que los textos son así, salvajes. Y quiero que sean más salvajes, pero precisos. Y cuando lleguen a ser precisos y contundentes, hay de los que lo lean porque tendrán que estar muy preparados. Pero espero que eso produzca al mismo tiempo un cambio y una mutación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Portal Subiate. Pues agradezco la invitación y agradezco la presencia aquí de nuestros amigos para la presentación del libro Infierno Iluminado. Gracias por el beso. Ya me puedo ir entonces tranquilo. El hombre dice, somos lo que somos, eso es lo que ha dicho, pero yo creo que desde la perspectiva de Guillermo Gutiérrez lo que vivimos no vale la pena. Y en ese sentido yo comulgo con su modo de ver la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que el mundo como lo entendemos ahora, como está dado, pues es casi invivible, digamos, para los que vamos con los ojos abiertos, ¿no? Y con el cerebro avispado, ¿no? En fin, para aquellos que no, pues claro, les resultará mucho más fácil llevar adelante esto, ¿no? Raúl ha dado un estupendo acercamiento, digamos, académico, y el mismo Guillermo pues se ha referido a su proceso creativo y a cómo se ha forjado este infierno iluminado. No me queda mucho más que decir. Temo que voy a tener que hacer lo que a Guillermo no le guste y por lo que me viene amenazando hace un buen rato, que es leer mi prólogo, ¿no? Porque dice que ese prólogo, en fin... No, di lo que piensas. Sí, no por supuesto. No leo eso, lo voto. Bueno, yo creo entonces que Guillermo, yo creo que Guillermo Gutiérrez es un gran rascador de sus propios testículos, ¿no? Se los rasca una y otra vez delante de la gente, ¿no? Y muestra su sarna como debe ser, ¿no? Y nosotros como lectores, pues tenemos que modificar no solamente nuestros criterios, sino nuestro ADN para poder no entender, digamos, para aceptar nuevos lenguajes, ¿no? Nuevas perspectivas, es decir, lenguajes que no vayan por el camino de esas poéticas que las ha bautizado como edulcoradas, en fin, mesocráticas, en fin, lo que fuere, ¿no? Se requiere un nuevo lenguaje. Y desde esa perspectiva lo que plantea, lo que es Guillermo Gutiérrez es iba a decir petardista, pero creo que petardista le queda corto, ¿no? Le queda corto. Yo creo que es un sujeto que está con el dedo, esto ya lo he dicho más de una vez, con el dedo sobre el botón rojo y quiere que todo esto simplemente colapse y podamos generar o hacer germinar un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre, una nueva visión del mundo, una nueva perspectiva, una perspectiva poética distinta, ¿verdad? Y el lenguaje duro, el lenguaje ríspido, el lenguaje crispado es su herramienta.
esa es su herramienta, pero también es su ser, ¿no? Es la herramienta al servicio de su propio ser, al servicio de su propio intelecto, ¿no? No conozco, de verdad, lo conversaba hace un rato con Rubén Quirós, no conozco referentes en esa línea. Creo incluso que, aunque sé que esto no le gusta a Guillermo hablar de cloaca, creo que ninguno, más allá de los lenguajes, el lenguaje pútrido que pueda haber utilizado, no se acercan ni por asomo a lo que intenta Guillermo, ¿no? No hay eso, ¿no? Creo que Guillermo está en un extremo, en una de las bandas, diría yo, de las bandas en el sentido de una ribera, digamos, del lenguaje, y desde esa ribera, pues es un asistente complacido del deterioro de la poesía nacional, ¿no? Él asiste al deterioro, asiste a esta suerte de reingreso de nuevas figuras que lo único que hacen es repetir viejas fórmulas, pero creo que como el arrojo de él no hay, ¿no? La audacia. A mí me satisface mucho la audacia de Guillermo, ¿no? La audacia, el lenguaje, digamos, llamémosle intolerante, ¿no? Intolerante con esa palabra, digamos, ya hecha, clásica, ¿no? Que no nos dice nada nuevo, ¿no? Entonces en fin, lo había dicho de manera más simpática y más educada en mi prólogo. Siempre la posibilidad, digamos, de emitir un juicio así de manera poco detenida hace quizás que no sea tan cuidadoso como con la palabra escrita, pero eso es lo que quería decir, digamos, saludar el trabajo de Guillermo, este infierno iluminado. Además, el término mismo lo dice, ¿no? Es un infierno que está provista de una nueva luz, ¿no? Provisto de un nuevo aura, ¿no? Y ese aura es un aura, sí, que puede hacer colapsar todo, pero también es un aura que a su vez es vivificadora de un nuevo ser, vivificadora de un nuevo lenguaje, ¿no? Así que felicidades a Guillermo, felicidades a la salida de este infierno iluminado. Gracias a ustedes por estar aquí. Estoy recopilando todos los textos que he mandado, que tengo ahí guardados en la computadora, desde 2002, y los voy a retrabajar, los estoy retrabajando, revisando en la medida de mis posibilidades, porque la vida está dura ahorita y me distrae el tiempo, y entonces quiero revisar todos esos textos para sacarlos todos unificados en un texto en PDF, con la grafía original, porque desgraciadamente, dada la capacidad editorial de nuestras editoriales de ahora, los textos deberían salir en el diseño original en que fueron planteados, que es en colores y espacios, que tienen significancia para el entendimiento correcto del texto. Entonces, las editoriales ahorita no pueden esa tecnología, entonces y sacarlos en PDF, ponerlos todos recopilar todos, arreglarlos, reescribirlos, erizar más los textos, llevarlos al límite, hacerlos insoportables hasta para mí mismo y difundirlos en PDF, y ya ustedes vean así cómo va la cosa. Lo segundo es de que los textos en inglés tienen su razón de ser, pues los textos, los poemas, You Talking to Me, es la famosa frase de Robert De Niro en Taxi Driver. De paso es una gran desmitificación de Jesús, que es un pachanguero. Yo incluso pensaba darle las características de Pero Miguel y sus Maracaibos a la corte celestial, pero tendría que haber escuchado algo, y los temas que pasan en YouTube de Pero Miguel y sus Maracaibos son lo peor. No pasan los buenos temas. Pensaba incluso poner canciones de los Tupamaros de Colombia en su gran época, que fue los años 70, lo mejor de la época de la cumbia colombiana, pero no me sale, lo que pasan en YouTube son los temas de su última época, donde ya imitan pues a los grupos de porquería de ahora,
y no están los grupos de la época de oro clásica de los Tupamaros, por ejemplo, Sale Niña, que ya voy, y desgraciadamente las descargas de Richie Ray y Bobby Cruz no son música, pareces escucharlo. Ahora, el que quiere lo puede escuchar con la música al lado, ahí lo va a sentir plenamente el verso. El que lo quiere lo lee nomás, también lo va a entender a su manera, pero tiene múltiples interpretaciones. Si lo quieres escuchar sin música, lo interpretarás de una manera. Si lo quieres escuchar con música, ahí va a ser más intenso el significado. Por ejemplo, Dreamsville no salió por azar. Ese es un tema clásico de Henry Mancini del año 61 que lo cantaba Lola Albright en la serie de Peter Gunn. En el capítulo 26 de la primera temporada. Y después se volvió un clásico del jazz, pero solo Lola Albright ha hecho una versión de la patada. Porque las versiones de Ella Fitzgerald y después la versión de Nina Simone son una porquería. Y la reversión que hizo Henry Mancini con Burt Bacharach es bien inferior, porque además Dionne Warwick ya estaba en declive. La versión original de Lola Albright, tienen que escuchar esa. Y también, como música de fondo, escuchar la versión de Peter Gunn, del tema de Peter Gunn, la serie, pero no en la versión de Mancini, sino en la versión del grupo de punk rock The Cranks, donde toca la guitarra y Poison Ivy, la solista, que es impresionante, sobre todo porque la comadre es impresionante. Ya quisiera yo ser azotado y machacado por ella, pero bueno, pues, entonces, y el resto de los temas son Michael Franks, un cantante que es en realidad uno de los seres más sufridos del mundo, pero que pasa su dolor por en medio de la alegría, o cantantes con un profundo dolor disfrazado de alegría, como Caetano Veloso, Tonino Horta, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Eliana Elias, que es la cantante más arribista brasileña que ha querido llegar a Hollywood, pero arribista y todo, algo ha hecho en su chamba. Después de Michael Franks, escuchar al grupo Ambrosia, que está dentro de todo este pop rock que se dio a fines de los 70, pero que es lo mejorcito que hubo dentro de toda esa tendencia. Quien escuche Sweat y escuche Baby Come Back, no es de los míos, lo mato. Y esa música, yo no desprecio la cultura que el humano ha hecho. Lo que desprecio es lo que el humano ha hecho de su propia vida. Ahí ya para que el que quiera entender. Buenas tardes, estamos acá para presentar el libro Infierno Iluminado de Guillermo Gutiérrez. Bueno, me han antecedido dos eminentes escritores, Raúl Jurado Párraga y Gonzalo Portal, ¿no? Que prácticamente ya han explicado con mayores detalles, ¿no?, las características del libro, quedando casi poco por decir, ¿no?, en la mesa. Sin embargo, quisiera puntualizar, referirme a unos puntos específicos, ¿no? Como decía el autor del libro, ha habido una evolución con respecto a sus poemarios anteriores, Ulcadi y La muerte de Raúl Romero, y con respecto a Infierno Iluminado. Y es cierto, ¿no? Yo en esos dos primeros libros veía que estaba más constreñido el universo gramatical, lexicográfico de Guillermo a la parte, por una parte el movimiento, las acciones, que eran muchas veces de carácter terrorífico, violento, ¿no?, fuertes, crudos, y por otra parte es digamos, la función de los fluidos orgánicos, ¿no? En ese sentido, nos hacía acordar a ese poema de Carlos Germán Belli, que si no me equivoco se llamaba Reacción biliar en cadena, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, eso fue algo episódico en Carlos Germán Belli, y sí, y fue más constante en Guillermo. Y cuando hablo del movimiento, hablo de las acciones, para que me dejarme entender un poco que lo
lo comparo con José Santos Chocano. A José Santos Chocano le decían el rey del movimiento, ¿no? No tanto la preciosidad de sus imágenes, ¿no? En ese sentido, pues, era mucho más brillante Darío, ¿no? Pero le decían el rey del movimiento porque era un tipo, pues, magnífico para describir las acciones en movimiento, ¿no? Es el único parentesco, pero por supuesto no tiene nada que ver con la poesía de Guillermo, la esencia de Chocano, ¿no? Sí, el nuevo Chocano. Entonces, ahora, en este poemario ya el universo de Guillermo se expande notoriamente. Ya no solamente son esas dos vertientes, ¿no? Sino que él incorpora lo que antes no prácticamente estaba esquivado en su poemática anterior, que era la urbe, la ciudad, los parques, las avenidas, ¿no? El pop, el jazz, ¿no? Que te dan una connotación de urbe, ¿no? Entonces, el universo se ha expandido, pues, notoriamente, se ha enriquecido tremendamente. Pero tampoco podemos constreñirlo a eso, ¿no? Porque hay, digamos, leer este poemario nos remite, pues, a, digamos, a tiempos remotos, ¿no? Nos remite, pues, la misma carátula nos remite al medioevo. Y hay un eslabón entre el medievo y la Ilustración, la Edad Media, ¿no? Que es el mundo gótico. Ese mundo gótico tan sugerente, tan oscuro, que busca el misterio, ¿no? Es un pequeño interregno, ¿no? entre el romanticismo y la modernidad. Entre el romanticismo, ¿no? y el realismo, ¿no? Ahí está incorporado, ¿no? mucho de la esencia de este poemario, ¿no? Incluso, hablando de los clásicos, yo me permito compararlo a Guillermo con Eguren, en este sentido. Eguren es un gótico, ¿no? Es un simbolista, evidentemente, ¿no? Pero con características propias únicas en la poesía latinoamericana. Pero Eguren desconoció su pasado, ¿no? No se creyó hijo de sus ancestros, pero también desconoció el presente, ¿ya? O sea, no apostaba por el presente, no apostaba por las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo veo, pues, muy hermanado a Guillermo, que es un Eguren extremado, fronterizo, violento, radical, ¿no? Con todas las connotaciones de, digamos, revolucionarias del término, ¿no? A mí me parece que uno puede estar de acuerdo o no con las ideas, porque acá hay ideas, ¿no? Por el pensamiento de Guillermo, ¿no? Pero lo cierto es que él está apostando por sacudir nuestras almas. Es un verdadero atentado, ¿no? Lo que se produce en este pequeño libro. Es como si nos tirara una granada, ¿no? al pecho del hombre, ¿no? Para sacudirnos y decirnos que las cosas están yendo mal, ¿no? Que estamos mal, que el mundo está funcionando mal. ¿Cuál es el camino? No sabemos, ni él mismo lo sabe, ¿no? Pero él no está conforme, ¿no? con lo que vivimos, con las cosas que pasan. Eso es lo que nos dice en esencia el libro, ¿no? Yo, para terminar, quisiera leer un breve texto, ¿no? Bueno, el Infierno Iluminado, ¿no? Bueno, de reciente aparición, merece una mención especial, ¿no? El autor nos muestra los desvelos, frustraciones, odios y pequeñas alegrías, formuladas en 4 poemas largos a la manera de autorretratos íntimos. Nos encontramos frente a una persona inmersa en su agonía cotidiana, que se despedaza una y otra vez, dándose de bruces contra la cruda realidad que lo circunda. Su poesía es un recorrido tortuoso, temerario,
por los vericuetos que le impone el destino, hacia la antesala del infierno, como paradero final de una ansiada libertad. Gracias. Debo de indicar de que la aparición del poemario es una suerte de fiesta de la amistad que celebra Rodolfo Milla y Alfonso Torres Valdivia para con Guillermo, editados en Gaviota Azul, ¿no? Y creo que va a ser un libro muy ponderado, no porque aparezca necesariamente en momentos de una pandemia siglo XXI. Yo no creo que el Perú esté todavía en el siglo XXI. Tal vez esté ingresando al siglo XX, ¿no? Feudal, ¿no? Así. Pero quisiera indicar que yo hablo no desde la universidad. Yo decidí no ingresar a la universidad, creo que por herencia también. Y los nombres que he mencionado han pasado por la universidad. El libro de Guillermo va a remecer lo que se dice en la universidad, y es fácil de hacerlo. Creo que lo va a flanquear, lo va a hackear. No va a ser una especie de lanza de Longinos dentro de lo que ahí se hace, porque de ahí pareciera que parte Gutiérrez, ¿no? Yo lo conocí no exactamente cuando estalló el Challenger. Me acuerdo claramente estar en la Facultad de Letras, a la que yo iba como alumno invitado y por motivos afectuosos con alumnas. Entonces había volado el Challenger hace creo que 25 o 30 años, más o menos. Entonces Guillermo llegó, pues, ¿no? Ya se esperaba su reacción apocalíptica, ¿no? Indicando lo que habían hecho con ese cohete, digamos, los seres humanos, ¿no? Faltosos con el espacio sideral. Ahí ya había conocido a Guillermo y teníamos una breve polémica porque yo le decía de que la toma de la NEA no era necesariamente un hecho solamente limense, y él me decía que sí. La toma de la NEA hecha por Milla, no por otro Rodolfo Milla, ¿no? Entonces, era un tipo que me caía bien. Yo no sé si le caía bien, no me importa, pero apreciaba su postura frente a lo que se estaba viviendo en ese instante en el país, en el Perú, y también lo veía trabajar porque chambeaba, ¿no? Chambeaba ganándose la vida como todos nosotros de alguna u otra forma. Entonces sabía que era poeta. Por supuesto era poeta de los plaqueteros, digamos, ¿no? La condición de ser poeta es se la roba cualquier persona, con todo derecho o no. Pero vuelvo al libro que se está presentando ahora, guste o no guste a su autor, y creo que de alguna forma le da la razón cómo ha desenrollado su vida. Sí es una lanza de Longinos, porque era un libro que la poesía peruana necesitaba, como logro, como lenguaje, como contralenguaje, lleno de, no de escatología vulgar, que es tan fácil de hacer, ¿no? O sea, ya de por sí, ahí nomás, solo por el lenguaje que utiliza, ya se esperaba de Gutiérrez algo así. Él podrá hablar de lo que tiene planificado, pero la edición de este libro cumple ese primer elemento, ¿no? O sea, ¿cuándo se iba a hablar o contrahablar de esa manera en la poesía peruana? Una poesía, pues, que ni siquiera tiene un idioma original. Nosotros
bueno, hemos nacido en el Perú, pero hablamos castellano, de Castilla, de España, ¿no? Ahora algunas personas que hablan quechua dicen que son más peruanos de los que no hablamos quechua, por así decirlo, demagógico, no entendible, politiquero. Pero estas necesidades topacamaristas, estas profecías, ¿no? Inclusive se dice Tupac Amaru primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Como si fuéramos coleccionando virreyes o cosas así, es solo uno. Yo le digo Condorcanqui. Desde ahí ya nomás es necesario este trabajo de Gutiérrez, que está lleno de pop, porque pop es roto en inglés, ¿no? Pop eye, ojo roto, Popeye le decimos nosotros, ¿no? Música pop. No es puede ser popular, pop, música rota, ochentero. Gutiérrez es el Gutiérrez más ochentero que he podido conocer, inclusive aún donde ahora habita. Posiblemente supervive y supervive bien, porque recuerdo mencionar dentro de sus recuerdos como en el colegio en el que estuvo el Bartolomé Herrera había hasta un zoológico. Y esa inconsciencia consciente se va a ir adentrando en sus figuras, ¿no? Por más que se escape a vender cocaína al planeta caleidoscópico, ¿cuánto hay? Lo que lo asienta dentro de este proyecto que él tiene es esa necesidad de canibalización y de goce. Hay un extremo goce también en su poética. Ya es una poética lograda y que se tiene que incluir, guste o no guste, que destrozó Cloaca. Porque le hizo caso y porque lo traspasó, ¿no? Por eso, dentro de ese proyectero o ese proyectismo de la poética peruana, ahí nomás ya es necesario el infierno iluminado, que a veces se puede apagar, se puede prender, está lleno de luces, ¿no? En Gutiérrez, que su propia personalidad ha hecho su propia poética. Yo he tenido el privilegio de conocer a poetas de donde viene Gutiérrez desde los años 50. No es fácil ser así. Se puede vivir así, pero no es fácil mantenerse así. Efectivamente, en ese limbo post eureniano, como ha mencionado Milla, ¿no? Porque su propio lenguaje ha conseguido en algunos momentos pasajes, no sé, digamos así, cerca de lo que consiguió Saló, ¿no? Pasolini. En algunos momentos de lo que uno lee, hay un Gutiérrez que se acerca a lo que Pasolini hizo en Saló. La novela es más fuerte. Es más fuerte. La novela es más Claro, más fuerte. Teorema es así. No, Saló, la novela es más fuerte, mucho más fuerte. Por eso es que él llega ahí, en esa poética de segregaciones humanas, ¿no? O cuando parte a un escritor y a su esposa por la mitad y lo une, esa imagen lograda de ver ese mundo de películas de jungla, ¿no? Que yo le acerqué una vez a Cronenberg, a Toby, de La Matanza de Texas, ¿no? O sea, esa necesidad de ser humano, de carne, ¿no? Que es una necesidad profunda de vida. Cuando te golpea, cuando te da un beso, cuando una mano, una necesidad de vida que tiene, ¿no? O antivida, que está haciendo Gutiérrez en su proyecto mayor. Su propio desarrollo le va a dar para eso. Y hay que exigirle, por lo tanto, eso. Porque ya tiene una editorial que lo ha recogido y que no lo va a enjaular en nada de lo que él pueda decir. O sea, que lo hayan editado no quiere decir, bueno, no me pongas esta palabra porque no me gusta.
que por supuesto muchos no estamos de acuerdo en que diga esto, que diga lo otro, pero ahí está, no está enjaulado, ¿no? Creo que Gutiérrez de alguna forma también se reclama peruano, no en términos del patrioterismo, pero sí en su necesidad de recoger lo que admira y escribe, ¿no? Fijado en las profecías de Topamaro, ¿no? Que hubiera sido que va a ser un lindo título, ¿no? Una linda lectura. Pero ¿qué podemos encontrar en el libro de Guillermo, ¿no? Esas imágenes poéticas que trabaja desde el silencio, desde la imprenta, desde la grafía. Eso se puede leer, se puede vivir, se le puede ver en las noches de la Plaza San Martín, ¿no? En las oscuridades del final de Lima, por donde está el tren caminando, ¿no? Adicto a los libros, ¿no? Cercano o no a las vanguardias que están muy establecidas ya, inclusive dentro de las academias y las formas, ¿no? A veces pienso cuánto mal ha hecho el academicismo con la poesía. Entonces este libro va contra ello y junto a ello, porque Guillermo ha pasado por la universidad, o la universidad ha pasado por él. Yo pienso que pienso y siento a veces en la lectura de la poesía de Gutiérrez, que también es una defensa, ¿no? De sentirse uno de sus personajes. Hay un momento en que el buen caballero Jesús pone a Jesús como un caballero andante dentro del mundo de Star Wars, por ejemplo. Le dice, y entonces un medioevo espacial, ¿no? El buen caballero Jesús dice, ha hecho esto, y finalmente dice, y así se sintió bien, tranquilo, bacán, ¿no? Qué difícil ha sido para la poesía peruana decir que el buen caballero Jesús se sentía bacán, ¿no? O para uno mismo sentirse bacán, ¿no? Ese bacaneo, ¿no? Que es exactamente pre-80 o como de donde viene. No interesa en este instante de decir de dónde viene, ¿no? Una vez yo le envié la interpretación que hacía de Bello Horizonte, se la mandé por el internet, y efectivamente esta juntura de las Amazonías, ¿no? De donde él proviene también, de peruanos brasileiras o de samba, ¿no? Tan sensual, ¿no? Brutalmente sensual, cuya poética es terriblemente, necesariamente sensual. O como dijo, ¿no? Escuchen esa interpretación que te hace, ¿no? De fulano y sutano y mengano, que es la que prefiero, ¿no? Un Mancini, ¿no? No, pues va a ser otro, ¿no? Inclusive ahora está con su gorrito a lo Mancini. Tío Cosero, caminante, tragador de asfaltos de la Lima de hoy, a quien yo le reclamé dónde está el mar, como se lo reclamé al novelista Torres Valdivia. Tú me hablas de la novela de Lima, ¿dónde está el mar? Puros ríos, ¿no? El mar, el quinto suyo, que la geopolítica tahuantinsuyana de 4 suyos ya la había imaginado como un quinto suyo, que era el mar. Y ahí viene y nos clavan y nos malogran el proyecto tahuantinsuyano de los 5 suyos. En esa posibilidad está Gutiérrez. Ya tiene que armar su propio mar, si es que lo arma. O se queda en sus propios ríos, si es que se queda en sus propios ríos. Libro más que necesario por su profunda necesidad de estar donde le tocó estar. Gutiérrez ha de responder como responde, con su propia poesía,
con su lírica, la hay, que es su propia poética, y para eso también están, por supuesto, sus amigos que hemos venido de alguna manera a celebrarlo. Sé tú. Una acotación final a lo que ha dicho el amigo. Yo no quiero que, yo desprecio el Perú, odio el Perú, quiero que desaparezca el Perú y que se restituya el Tahuantinsuyo arcaico, salvaje, primigenio, donde se respiraba vida tremenda y salvaje. Todos volveremos a ser indios o no seremos. Así. Muchas gracias. Hoy estamos, ¿qué fecha, Rodolfo? Estamos 19 de enero de febrero del 2022. Gracias también aquí a los Gaviota Azul. Muy amable. Y una ultimita. Mi amigo Rodolfo Milla ha logrado la internacionalización en el cine norteamericano, pues dado su gran interpretación en Mad Squad 2, va a ser el protagonista de la tercera parte porque lo van a resucitar. Vean el avance de la película y van a ver igualito. Bien, muchas gracias por la presentación a todos ustedes. También, gracias a Raúl Jurado, Gonzalo Portas, Rodolfo Milla, Bruno Buendía, así es, y por supuesto Guillermo Gutiérrez, el autor, quienes es. nos han brindado sus palabras muy interesantes y polémicas en algunos casos. Así que ya vamos a regresar en nuestro próximo programa, no sin antes hacer un saludo muy especial también a otro poeta. Así es, vamos a saludar muy efusivamente a Juan Andrés Gómez, que los domingos él tiene su programa Entre Versos, por acá, por la plataforma de Puerto Cultural Chalaco. Así es, entonces nosotros regresamos hasta la próxima semana. Chao. Gracias, chao. Chao.